Muy buenos días. Mi nombre es Constanza Barón y en nombre mío y de Intelligent Training queremos darles una cordial bienvenida. Agradecemos a todos por habernos acompañado y haber aceptado esta invitación. Para nosotros la verdad es un día muy especial porque Intelligent Training en estos 19 años, casi 20, les contamos que estaremos de aniversario ya en el próximo mes de junio. Entonces, en toda esta trayectoria venimos trabajando los temas de entrenamiento y los temas de consultoría. Siempre hemos estado representando a entidades internacionales y toda esta formación la hacemos para el sector de TI. En este momento, pues, venimos trabajando con 10 partners internacionales, donde hacemos diferentes cursos. Bastantes son del tema de Microsoft, otros son los temas de ITIL, de COVID, de PMP, gerencia de proyectos. También estamos trabajando los temas de arquitectura con TOGAF, los temas de Service Desk. Y bueno, en total son más de 500 cursos, los cuales ustedes podrán visualizar en nuestra página web. También hace poco hicimos una alianza para los temas de GitHub, en los temas de licenciamiento, y también tenemos capacitación sobre estos temas. El día de hoy estamos haciendo pública la alianza con Servinformación para no solamente trabajar el tema de nube con Microsoft, sino para hacerlo también con el tema de Google. Entonces, hoy pues tenemos a dos invitados de Servinformación. Está Luis Fabiani y Luis Alberto, quienes nos acompañarán hoy para hablar sobre un tema bastante importante, donde la charla se denomina Transformando Datos en Acción. Entonces, Alberto también les estará hablando para el final, para que conozcamos cuál sería la posibilidad de que ustedes tomen capacitación con nosotros y aprendamos más sobre este tema tan importante y de tanto auge actualmente sobre Google. Bueno, Luis, te dejo aquí, bienvenido, gracias por estar con nosotros y también por haber hecho la alianza. Entonces, bueno, estamos aquí ya esperándote a ti para que puedas iniciar y nos des tu bienvenida. Listo, muchísimas gracias y pues a todos los asistentes, gracias por conectarse. Pues hoy vamos a hablar de un tema súper interesante, pues obviamente dar a conocer nuestra alianza y es un tema así como lo decía, pues Intelligent Training viene trabajando durante esos últimos 19 años con Microsoft. Nosotros en Servinformación trabajamos con la nube de Google, no solamente con Google Cloud, sino con Google Maps y con Workspace. Y nos hemos dado cuenta que el mercado cada vez más se vuelve un mercado multinube, ¿sí? Donde existen varios oferentes en el mercado, todos con excelentes capacidades, y hoy queremos presentarles a ustedes cómo podemos inicialmente transformar datos en acciones, que es un tema muy de moda para lo que estamos ahorita, pero también que todos puedan acceder a todos los cursos, todos los entrenamientos que estamos dando para comenzar a trabajar sobre la nube de Google Cloud y que podamos entonces comenzar a entender cómo ir organizando una estrategia multinube en nuestras compañías o con una sola nube o potencializar y maximizar lo mejor de todas las nubes. Entonces, nuevamente, muchas gracias Intelligent Training por tenernos en cuenta en esta nueva alianza. Dos empresas muy sólidas, Intelligent Training cumpliendo sus 19 años, nosotros nuestros 22 años en el mercado latinoamericano y comenzar a regalarles un poco de este conocimiento que tenemos en las diferentes nubes. Manuel, discúlpame un segundito. Les pedimos a todos ustedes que mantengan los micrófonos y las cámaras apagadas. El tema de las preguntas los vamos a poder hacer a través del chat. Ahí vamos a tener una persona que va a estar interactuando directamente con Luis para ir solucionando las inquietudes. Muchas gracias. Listo, entonces, no sé si ya están viendo mi pantalla, por favor, Constanza. ¿Sí? Sí. Listo, perfecto. Entonces, hoy con Intelligent Training queremos contarle un poco de algo que yo creo que está muy de moda, que está muy en auge y que todos estamos hablando, y es cómo las organizaciones podemos transformar datos en acciones. Fíjense que estoy hablando no de información, sino de datos.
Entonces, nuevamente me presento, Luis Manuel Fabiani, soy el vicepresidente comercial para Servinformación. Soy administrador de empresas de profesión y, como siempre digo, creo que soy ingeniero frustrado, ya que he estado toda mi carrera profesional en temas de asociados a ingeniería. ¿Sí? Entonces, ay, no, listo, contar. Ay, Dios mío santo, perdón. Listo. Entonces, nuestra premisa en Servinformación por los últimos 22 años, incluso antes de entrar en la nube, siempre hemos creído que al ordenar y enriquecer la información, transformamos, generamos valor y damos poder. Y yo creo que en este último año de pandemia nos hemos dado cuenta que todas nuestras organizaciones tuvimos que cambiar el método de trabajar, el método de actuar y de interactuar. Y uno en el que hemos encontrado en el mercado es esta frase que realmente la tenemos hace muchos años y toma mayor relevancia ahorita, y es: nos tocó entender dónde estaban nuestros clientes. Antes los clientes iban a nuestros establecimientos o iban a los centros comerciales o teníamos una manera de activarlos y entenderlos, y con la pandemia el comportamiento y el perfil del shopper cambió. Entonces nos tocó comenzar a hacer acciones rápidas para entender, y por eso creemos que al transformar los datos generamos valor y damos poder. Y eso es lo que vamos a hablar hoy un poco. El otro tema que nos encontramos, y de muchos estudios que hay en el mercado, hoy en día el 90% de los datos son no estructurados. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que ya los datos no los encontramos en filas y en columnas, y al estar en filas y en columnas los podemos procesar y los podemos trabajar de una manera. Hoy nos encontramos que tenemos lo que es la data no estructurada, y la data no estructurada hoy son las redes sociales, son los celulares, son los métodos y las formas en las que nos están ingresando los sistemas o nos están ingresando los datos a nuestros sistemas, y tenemos múltiples y millones de fuentes de información en este momento que tenemos que comenzar a procesar y entender de una manera diferente. Entonces, nosotros hoy, con herramientas de Machine Learning, vamos a comenzar a ayudarlos a ustedes, y parte de los entrenamientos que vamos a lanzar con Intelligent Training van asociados a cómo con Machine Learning o cómo con herramientas de analítica predictiva podemos comenzar a darle sentido a todos los datos que se están procesando. Entonces, otra cosa que ha sido súper importante en este último año y 3 meses, y es la localización. Cuando yo entré a Servinformación hace 5 años, pensé que la localización era ubicar vehículos, ¿sí? Tener un GPS y saber dónde estaba mi vehículo. Hoy, o después de 5 años, entendí que no, y hoy todas las empresas están entendiendo que con la localización inteligente podemos tener el impacto comercial del dónde. Y esto era lo que decía al principio. El dónde. Anteriormente el comprador iba al centro comercial, el comprador iba a la tienda, el comprador iba hacia donde estábamos nosotros para adquirir nuestro producto, y hoy nos cambió el concepto. Hoy nosotros tenemos que saber dónde está el comprador, y tenemos que comenzar a entender cosas como nivel socioeconómico, ingresos, gastos, egresos, participación de la canasta comercial, cómo hoy la tienda de barrio cambió el perfilamiento de las personas que compran, cómo hoy la tienda de barrio comenzó a volverse este centro donde vamos a comprar nuestros bienes de primera necesidad o muchas cosas. Entonces, el dónde lo tenemos con las coordenadas, y vamos a poder convertir esos datos en ubicación para poder activar. Hoy el dónde también nos da dónde están las personas, digamos, con COVID, qué está pasando, cómo se movilizan, una serie de cosas que comienzan a tener relevancia, y sobre todo en la parte logística. La parte logística tuvo que cambiar y tuvo que hacer deliveries de otra forma, tuvo que llegar a los consumidores de otra forma, y aquí es donde los datos no estructurados, los datos estructurados y los datos geográficos se vuelven vitales para todo lo que está sucediendo en estos últimos meses. Ahora bien, empecemos a entender este reto, que es bien importante, ¿verdad? Entonces, como les decía, vamos a tener información de redes sociales, vamos a tener diferentes fuentes de información, vamos a tener celulares, vamos a tener datos abiertos que nos está dando diferentes fuentes de información, vamos a tener la localización inteligente, pero aquí estamos hablando de múltiples fuentes de información y estamos hablando de datos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer como organización, ¿sí?, tanto pública como privada o educacional, es
comenzar a ordenar los datos, ¿sí? Entonces aquí comenzamos a hacer un planteamiento diferente, ¿sí? Tenemos que comenzar, lo primero es a plantearnos una pregunta de negocio, ¿sí? ¿Todos los datos que tengo me sirven para solucionar un problema? Posiblemente no. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es comenzar a ordenar esos hilos de información que tenemos. Y cuando hablo comenzar a ordenar estos hilos de información, es comenzar a cambiar el mindset de yo no puedo tener los datos en mi PC de manera local, sino los datos tienen que estar en la nube. Al estar los datos en la nube, tengo que hablar de tener un repositorio de datos que esté en tiempo real, que esté disponibilizado y que yo pueda saber cómo es la forma en la que están ingresando los datos al modelo. Entonces aquí ya comenzamos a hablar de lo que se hablaba anteriormente como un data warehouse. Hoy hablamos de un lago de datos o de un data lake, donde yo comienzo a ordenar esos hilos o esas fuentes de información en datos que generen información y que me vayan a dar una respuesta del negocio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer una vez ordenamos los datos? Tenemos que prepararlos. Entonces, yo voy a utilizar casos que están pasando en este momento. Yo soy una empresa de consumo masivo que anteriormente todas las personas iban a comprar a los sitios, ¿sí? Hoy no van a comprar físicamente o han disminuido el contacto físicamente y tengo que ver cómo sigo activando mi consumidor y que esta persona siga comprando mis productos. Entonces, lo primero es, voy a analizar mis bases de datos. Muy posiblemente tuve algún proceso de fidelización, tengo la cédula, tengo el correo electrónico, tengo algunos datos básicos de las personas que me compraban y comienzo a entender quiénes son estas personas, cuál era la frecuencia de compra, qué compraba, cuándo lo compraba. Puedo comenzar a hacer más adelante inferencias de si esta persona era casada, tenía hijos, de acuerdo a los hábitos de compra o lo que estaba comprando. Después viene una parte muy importante, el análisis geoespacial. Siempre nos piden la dirección, pero nunca nos piden la dirección con fines de poder entender a la persona, dónde vive la persona, cuánto se movilizó para llegar a este punto de venta o por qué esta persona que está en una zona, digamos, norte de la ciudad, puede estar haciendo compras en el sur o puede estar haciendo compras en el centro. Entonces comienzo a ver todas las fuentes de datos geoespaciales, aquí estamos hablando de direcciones o de coordenadas, coordenadas cuando las capturo desde un dispositivo móvil, ¿sí? Y después comienzo a hacer el análisis de localización inteligente, ¿sí? ¿Qué quiere decir el análisis de localización inteligente? En el análisis de localización inteligente ya tengo mi base de datos, ¿sí? Donde tengo identificado al comprador y establecido una llave única para el cliente, que en este caso digamos que es la cédula, o es la misma dirección, o es algún dato identificador único de esta persona, ¿sí? Con la parte geoespacial, ya la dirección la estandarizo, la normalizo, la enriquezco, ¿sí? Comienzo a entender cuál es el nivel socioeconómico, el barrio, la localidad, la comuna, y una serie de variables más que podemos tener sobre la dirección, y con base en eso comienzo a hacer un análisis. Y en la preparación, siempre es clave, y esto lo voy a repetir, tenemos que tener claro una pregunta de negocio. ¿Qué quiero resolver? ¿Qué quiero hacer? ¿Cómo lo quiero hacer? Para poder saber qué fuentes de información o qué datos son válidos para mi modelo. Listo. Después viene la parte de enriquecimiento, ¿sí? Que me adelanté un poco. Ya tengo los datos de dónde vive la persona, pero muy posiblemente yo necesito entender sociodemográficamente más datos de esta persona. Entonces hoy, con la cantidad de información que tenemos disponible, ¿sí? Sea por Open Data, sea por Servinformación, sea por Google o sea por otras fuentes de información, yo puedo comenzar a hacer cosas como una dirección está asociado a un barrio, a una localidad, a una comuna o una UPZ, como estamos escuchando ahorita frecuentemente los informes de la alcaldía. Entonces, cuando yo comienzo a ver eso, yo comienzo a entender en ese barrio cuántas personas viven, cuántas personas puedo activar, qué gastan y cómo gastan esas personas, ¿sí? Comienzo entonces a entender el nivel socioeconómico y puedo comenzar a entender temas de correlación entre nivel socioeconómico, ingreso y gasto, y cuál es la persona asociada a mi producto
o a la necesidad específica que yo voy a comercializar. Y este punto es bien importante. Y aquí ya estamos hablando que los datos los enriquezco y cuando comienzo ese proceso de enriquecimiento de los datos, ya comienzo a generar información. ¿Sí? Hablamos inicialmente de datos, que eran las diferentes bases de datos, las diferentes fuentes de información, o como lo decía aquí al principio, redes sociales, localización, tableros, datos de Open Data. En este proceso, el más importante, y aquí nos acompañamos y nos apalancamos con la nube, ¿sí? Comenzamos a transformar realmente esos datos y potencializarlos, maximizarlos, complementarlos para comenzar a moldear y llegar a mi respuesta de negocio. Y viene la última parte que ya es transformarlo, ¿sí? ¿Han visto la ilusión de mi Lego? Entonces comenzamos con piecitas aisladas, ¿sí? De diferentes colores, los diferentes colores los fuimos armando por colores cuando lo organizo. Y aquí es donde viene la parte más importante, que es la transformación. Aquí ya estoy hoy, en este momento, identificando y perfilando mi chopper. Entonces yo ya sé que mi producto específico los están comprando personas de un nivel socioeconómico X, que la frecuencia de compra que están teniendo estas personas es diaria, mensual, semanal o trimestral, que estas personas anteriormente estaban recorriendo N cantidad de kilómetros para poder llegar a mi punto de venta y activarlos, y yo ya con eso, en ese momento, cuando yo he transformado los datos, cuando yo he entendido los datos, yo ya puedo comenzar a hacer las estrategias para poder llegar a los diferentes actores del mercado o los diferentes perfiles que he identificado para que compren mi producto, para que accedan a mis diferentes bienes y servicios que estoy ofreciendo, o incluso ahorita en la virtualidad, como han cambiado muchos hábitos y como han cambiado muchos temas, comienzo a identificar cómo puedo activar o reactivar a esas personas que ya tenía activas. ¿Sí? Y la parte más importante y el final del proceso, como decía al principio, es generar valor y dar poder. Anteriormente, nuestros datos estaban en nuestros computadores, on-premise, eran solamente míos y no los compartía con nadie. Se perdía mi computador, se dañaba mi disco duro o me robaban el computador y lamentablemente los datos se están perdiendo. Aquí estamos hablando en esta última parte y desde el principio es la democratización de los datos al interior de la organización. Los datos en función del negocio, los datos en función de la compañía, los datos en función del usuario, y cuando ya los transformo, los modelo y los vuelvo de datos a información, este es el proceso más importante. Aquí es donde genero valor y doy poder a la organización para que podamos hacer estrategias en conjunto. ¿Esto qué quiere decir? Que los datos comerciales de ventas no pueden ser datos aislados, porque tenemos que compartirlos con mercadeo para que mercadeo nos ayude a generar las estrategias de activación, el perfilamiento, todo lo que hemos encontrado. Pero adicionalmente, si esto va a traer una nueva volumen de ventas, tenemos que compartirlo con el área de producción para que nos garantice que podamos tener la cantidad de producto necesario para atender la nueva demanda, pero asimismo necesitamos entonces poder entender el nuevo reto logístico para poder llegar a nuestros clientes. Y yo creo que este es uno de los de los puntos más importantes, democratizar la información al interior de la organización para que de esta manera podamos trabajar articuladamente las áreas comerciales, las áreas de marketing, las áreas de producción, las áreas de logística, que se vuelven tan importantes en este momento de coyuntural que estamos viviendo, que es poder llegarle a las personas. No sé si hasta aquí, hasta este punto, tenemos alguna pregunta para que las vayan poniendo en el chat y ya voy a comenzar entonces con el resumen de los pasos que vimos y comenzar a mostrar casos de uso para que podamos verlo de otra forma. Entonces, siempre que queramos transformar datos en acciones, lo primero que tenemos que tener es una pregunta de negocio y con esa pregunta de negocio comenzar a identificar todas las fuentes de datos. Pues me voy a regresar. Tengo vendedores en campo que están utilizando dispositivos móviles. Toda esa información que están generando los vendedores, tenemos que tenerla compartida, donde yo voy a poder ver cuánto tiempo se están demorando entre el punto A y el punto B, entre visita y visita, temas de tráfico, cuántas visitas está haciendo un vendedor, qué datos está capturando a medida que está haciendo temas de activación, sea de venta, de servicio al cliente, de cualquier cosa.
Después de que tengo identificadas todas mis fuentes de datos, debo ordenarlas, ¿sí? Este punto es bien importante y es comenzar a entender todas las fuentes de datos que tengo son válidas para mi modelo, sí o no, y comenzar a discutir con los equipos. Y como decía, como estoy democratizando, tengo que ver si los datos que para mí desde el área comercial son válidos, también son válidos para el área de mercadeo, para el área de logística, para el área de producción, y comenzar a hacer toda la parte de integrar los datos, ¿sí? Entonces aquí estoy hablando de la construcción de mi lago de datos o de mi data lake o mi data warehouse, para comenzar que toda esta ingesta de datos sea permanente, sea organizada y pasar la data no estructurada a data estructurada para que me responda el tema. Aquí en la preparación, ¿qué datos son válidos para el modelo o los modelos que quiera hacer? ¿Sí? Y después viene la parte importante que es enriquecer, es potencializar los datos, es llevarlos al siguiente nivel. Con todas las fuentes de información que tengo acá, una vez los ordené, ¿cómo los potencializo? Barrio, localidad, comuna, perfilamiento del shopper, frecuencia de compra, qué productos están comprando, devoluciones, y comenzar a entender esta información que ya estoy generando para poder hacer todas mis diferentes estrategias. Tiene la parte más importante, transformar. ¿Cómo transformo? Hoy transformo con modelos de Machine Learning, con modelos de analítica predictiva, ¿sí? Ya no hablamos tanto de la analítica prescriptiva porque es estática, sino tenemos que pensar hoy que los datos son dinámicos, la información se vuelve dinámica, por lo que cuando yo transformo tengo que tener procesos de Machine Learning o de inteligencia artificial cuando estamos en otro nivel que permitan que vayan moldeando los datos de manera permanente y frecuente, porque siempre la pregunta de negocio, una vez la resuelvo, van a volver a salir nuevas variables, van a salir nuevas incógnitas. Generar valor y dar poder. Como decía, la democratización de los datos. Si yo tengo mi lago de datos y yo tengo mi ingesta de datos en tiempo real, voy a poder hacer algo que es muy importante y creo que es algo que nos pasa normalmente en las organizaciones. Llega el área comercial con un dato de ventas, llega el área financiera con un número totalmente diferente, pero a su vez también está llegando el área de producción o el área logística con datos. Cuando yo tengo los datos en un lago de datos, yo tengo los insights y los estoy entregando en un tablero de mando y control, llámese Data Studio, llámese Locker, llámese Power BI, llámese Click, y yo puedo tener todos los datos. Vamos a garantizar que la organización tiene la información en tiempo real, veraz, y que todos los datos siempre van a ser consistentes. Y después viene la parte más importante, que son los pasos a seguir. Tengo la información, ahora qué debo hacer, cómo activo el shopper, cómo hago que el área de mercadeo, entendiendo que el perfil y el comportamiento está cambiando, cómo tiene que hacer la nueva estrategia de marketing para activar, cómo tenemos que hacer que las áreas logísticas ya no están despachando grandes volúmenes a un solo cliente de consumo masivo, sino tengo que llegar de manera individual a cada una de las personas con los retos que esto implica a nivel de barrio, localidad, común, distribución. Ya no, de pronto no tengo un tractocamión, sino que va a tener que tener otros vehículos con otros cilindrajes, con otras capacidades diferentes a las que normalmente hacía, o el delivery de la última milla, que es lo que estamos viendo hoy con Rappi, con Merkeo, con las diferentes empresas que han comenzado a suplir la última milla, que está siendo vital para poder llegar a las personas. Entonces, una vez terminamos estos 7 pasos, va a pasar algo muy curioso, que se vuelve dinámico y se vuelve frecuente. Una vez resuelvo el primer problema, van a salir nuevos problemas, vamos a identificar nuevas oportunidades. Si eso no pasa, si eso no sucede, el modelo que hicimos quedó malo. Porque siempre que tenemos un modelo de Machine Learning o de analítica predictiva, tenemos que irlo ajustando porque las variables que estamos implementando o que estamos tratando de identificar están cambiando permanentemente. Listo, entonces entremos a la parte de visualización de algunos ejercicios que ya hemos realizado. Entonces, un tema de movilidad y Open Data. Aquí tomamos fuentes de información que nos está dando el distrito, ¿sí? O el portal de datos abiertos de Colombia, y voy a resolver primero una gran pregunta para los que estamos en Bogotá. Siempre nos quejamos que no sabemos dónde podemos recargar la tarjeta de Transmilenio. Miren la cantidad de puntos que tenemos disponibles en la ciudad de Bogotá
para hacer cargues de tarjetas de Transmilenio. Esto es información disponible, ¿sí? Que tenía una dirección, esa dirección la llamamos a una coordenada, o esos datos los llamamos a una coordenada, y al pintarlos en un mapa se vuelven información donde yo me puedo parar en los diferentes puntos y comenzar a traer datos y me trae. Cuando yo potencializo esto con la localización inteligente, como les decía, yo puedo ver el punto en Google Maps y puedo ver Street View, puedo ver el punto, puedo ver el alrededor, puedo hacer la ruta para llegar a ese sitio. Pero si a esto yo le comienzo a combinar cosas como el tráfico en tiempo real, ¿sí? Y voy a cambiar la búsqueda y les voy a mostrar un caso de uso real. Coloco los semáforos de Bogotá, coloco el tráfico en tiempo real y cuando la primera vez vimos esta información pensamos, ¿qué podemos hacer con esto? Semáforo más tráfico. No vaya hoy, tranquilo. Mañana sí va. Listo, mañana vamos, mándenos la dirección. Entonces, cuando teníamos esta información o estos datos, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con el tráfico en tiempo real de Bogotá? Pues que hoy como estamos todos guardados, no se ve rojito como normalmente se ve esta hora, pero ¿qué es lo que pasaría? ¿Cómo puedo ubicar si yo soy una empresa que está activando en la calle? Silencia a don Luis. Una se le silenció el micrófono. Listo, ya lo volví a activar, qué pena. Entonces, les decía, teniendo tráfico en tiempo real y teniendo semáforos, se pueden hacer estrategias para ubicar microvendedores en la calle, entendiendo tiempos y movimientos de la ciudad. La ciudad tiene un flujo migratorio y se mueve todos los días de norte a sur, de sur a este, oeste. Entonces, ¿cómo pongo las personas estratégicamente entendiendo semáforos y entendiendo movimientos? ¿Sí? Ahora bien, cambiando el tema, viendo la data de otra forma. ¿Cómo puedo hacer un timeline de todos los accidentes de tránsito que hubo en un momento determinado? Y así se vería un gráfico de cada vez que se está reportando un accidente de tránsito a nivel país. Y yo puedo llevar a hacer análisis dónde son las zonas de mayor accidentabilidad en la ciudad, para ver si es un tema de semáforo, para ver si es un tema de choques múltiples, choques simples, si fue un atropellamiento, etc. O también puedo comenzar a hacer cosas como comparativos entre un año y otro de cómo han ido siendo la evolución de las multas de tránsito por infracciones y cómo fue comparativo. Esto está 100% construido con datos abiertos. Encontramos las fuentes de información, las procesamos, las subimos a un lago de datos. Queríamos encontrar una correlación entre temas de diferentes multas y qué ha venido pasando. Esto lo hicimos cuando estaba el tema cuando salió revisión técnico-mecánica y cómo al principio había mayor infracción por temas de revisión técnico-mecánica y cómo fue disminuyendo a lo largo del tiempo cuando ya se fue normalizando la normatividad. Datos que estaban colgados en una página web de datos abiertos de datos.gov.co, los procesamos, los analizamos y resolvimos una pregunta de negocio. Listo. Otra bien interesante, y esta es un home center, no está ubicado aquí en Colombia, está en Perú, y el gran reto es 64.000 referencias ubicadas en diferentes estanterías y cómo podíamos ayudar para que las personas, desde un mapa, de acuerdo a los perfiles de compra, pudiéramos encontrar los productos. Entonces, se mapea, doy clic y él me arma aquí en el mapa automáticamente dónde está. Ahora bien, ¿qué fue lo importante de esto? En almacenes como Home Center o el Éxito o las grandes superficies que podemos tener en Colombia, existen estos puntos que están acá, que son los rompegráficos, ¿sí? Normalmente cuando uno terminó de hacer la compra y está llegando a las cajas, le ponen el ganchito que es el descuento y son productos de alta rotación con buenos descuentos para que uno se termine antojando. Entonces, se identificó el perfil de compra, se identificaron productos de alta, baja o media rotación, hacen descuentos y saben que las personas cuando están llegando por la ruta, ¿sí?, están haciendo la compra de esos productos al final. Entonces se quería ver cómo se incentivaba la compra de ciertos productos o de ciertos SKUs de los 64.000 que tenía cargado en este caso
este establecimiento de comercio en Chile, ¿sí? 100% replicable a lo que hacemos acá. Ahora bien, que para mí uno de los más interesantes y los que más cobró relevancia ahorita en pandemia. Aquí estamos haciendo un timeline, los punticos amarillos que están resaltando a partir de este momento es el flujo migratorio de la ciudad, en este caso Bogotá. ¿Eso qué quiere decir? En 4 franjas horarias, ¿sí? ¿Cómo se mueven las personas en Bogotá? Entonces, a través de los dispositivos móviles, sea con cada vez que instalamos un aplicativo móvil en nuestro celular, muy posiblemente estamos accediendo a dar permisos y estamos dejando las coordenadas muy posiblemente en aplicativos gratuitos que utilizamos. ¿Eso qué nos permitió hacer? Nos permitió entender cómo se mueven las personas y en este caso para establecimientos de hamburguesas o de comidas rápidas, comenzar a ver una correlación entre posible canibalismo en una misma zona, de cuántos establecimientos hay que se puedan estar de pronto canibalizando. Aquí vemos de pronto en una zona muy pequeña 3 McDonald's, aquí vemos un Gino's, ¿cuál es? Perdón. Un Burger King con un Presto, pero ¿qué es lo importante de esto? Esta herramienta es población, aquí me muestra la población estimada, me dice en la vista cuántos establecimientos voy, cuántos veo, y me da el target, cuántas personas puedo activar. Si yo cojo la población estimada que se está movilizando en un sitio específico contra lo que yo estoy vendiendo, me está dando el potencial de venta que yo puedo tener en esa zona, o el potencial de no venta. ¿Por qué la gente no está llegando? O ¿por qué no estoy ubicado en toda esta zona de acá de Engativá? Porque no hay establecimientos en esta zona. Cuando yo veo que acá particularmente, durante todo el día, en lo que se llama La Serena, hay alta concentración de personas y no hay ningún tipo de establecimiento cerca. Esto es una oportunidad de negocio en la cual yo puedo pensar que debería de pronto cerrar un sitio con bajo flujo de personas o que tiene un ticket de venta muy bajo y ubicarlo en esta zona. O sea, aquí habría que ver cosas como nivel socioeconómico, volumen de personas que lo estoy viendo aquí. A medida que yo hago zoom en el mapa, ¿sí? Yo puedo comenzar a identificar la población flotante. Entonces aquí tengo una población flotante de más de 100.000 personas, una población estimada de 117.000 personas, la población que hay en la mañana, la población que hay en la tarde y la población que hay en la noche. De acuerdo al ticket de venta y de acuerdo a la zona específica, yo puedo ver si es factible o no abrir o mover un punto de venta de los que tenemos. Entonces, por eso decía que la localización inteligente y transformando los datos de diferentes fuentes de información, yo puedo comenzar a hacer muchísimos análisis. Y por último, también con localización inteligente, también con análisis de datos, yo puedo comenzar con fotografías satelitales a hacer otro tipo de análisis. Puedo comenzar a identificar objetos. Entonces aquí, en una carretera, comenzar a identificar dónde hay techos y dónde hay temas de concentración de agua. Entonces esto puede tener usos para el agro, puede tener usos para planes de expansión de las ciudades, ahorita para temas de catastro multipropósito. Entonces, con este tipo de elementos que puedo hacer hoy con diferentes fuentes de información, y aquí estoy jugando con una fotografía satelital, entreno un modelo de Machine Learning y le explico que esto que está acá es un techo, ¿sí? Entonces, cargamos cientos de miles de fotografías para explicarle y enseñarle un modelo de Machine Learning que efectivamente esto que está acá es un techo, ¿sí? Y él me ubique los techos con las características morfológicas específicas que yo le di, pero también le puedo identificar que me busque las fuentes de agua que puedo conseguir en esa zona y de ahí para adelante puedo llegar a cosas como identificar si esto que está acá es un cultivo, si es bosque nativo o comenzar a encontrar una serie de variables o cosas importantes. Puedo medir el índice de deforestación en una zona específica ya con comparativos multitemporales y todo eso. Y como digo, fuentes de información diferentes. Aquí estamos hablando de fotografías satelitales, estamos hablando de un modelo de Machine Learning donde le enseño que eso es un techo para que me lo identifique y me traiga la respuesta a mi modelo de negocio, ¿sí? Por último, y para concluir, ¿sí? Vimos los 7 pasos que estaban. Una vez yo termino esto, tengo que ejecutar. Para ejecutar, ¿qué tengo que hacer?
muy posiblemente tengo que ejecutar mi estrategia comercial, ¿sí? Pero no solo la comercial, esto se puede aplicar para la parte logística, para la parte de producción, para la parte de marketing o para el área a la que queramos trabajar o la que queramos impactar con los datos que estamos haciendo. Después, siempre tenemos que ir actualizando y buscando nuevos hallazgos, como les decía. Si yo resuelvo un problema, muy posiblemente me van a salir nuevas necesidades, nuevos proyectos, nuevas cosas que tengo que resolver. Entonces, los modelos de Machine Learning, los modelos de analítica predictiva y las fuentes de información tienen que ser dinámicas porque esto siempre nos va a traer nuevos retos. Siempre tengo que tener nuevos objetivos y resultados comerciales que sean medibles, lo que está ahorita de moda, los famosos KPI, los tableros de mando y control, o las nuevas formas que están midiendo con el tema de OKRs. Pero siempre tengo que tener temas que sean resultados medibles, cuantificables y que pueda comparar en el tiempo. Viene la parte difícil, que va a ser pedirle a la organización recursos para ejecutar la nueva estrategia. Tengo que ampliar la producción, tengo que tener más vehículos para poder atender toda la demanda, necesito más vendedores para poder hacer lo que está diciendo el modelo. Entonces aquí viene donde el jefe y le dice, jefe, después de todo lo que hicimos, necesito platica para poder implementar. Lo que decía hace rato, la democratización de los datos. Un modelo de Machine Learning, un modelo de analítica predictiva o un tema de transformar los datos en acciones no es eficiente si los datos están on-premise, si los datos solamente los veo yo. Aquí tengo que hacer parte de la estrategia a todas las áreas de la organización porque esto va a impactar transversalmente a todo el mundo. Si yo vendo más, voy a impactar al área de producción, voy a impactar al área de logística y muy posiblemente necesitar el área de mercadeo para que me ayude a activar y voy a necesitar al área de recursos humanos para que me traiga nuevo capital humano a la organización. Entonces, la democratización de la información. Y la última, y no menos importante, colabore con las partes interesadas. Y esto es un tema bien importante que hemos encontrado y hemos identificado. Si yo estoy vendiendo ponqués y muy posiblemente identifico que siempre que se vende un ponqué, la gente está comprando una bebida gaseosa, ¿por qué no hacer una estrategia con la compañía de bebida gaseosa y decirle, oiga, usted y yo no somos competencias, sino somos complementarios? Cada vez que una persona está comprando un ponqué, está llevando una gaseosa. ¿Por qué no hacemos una alianza y sacamos combos o sacamos paquetes de productos complementarios? Entonces aquí también viene un tema nuevo. Estamos hablando de economías colaborativas, participativas, y cada vez es más frecuente encontrar alianzas entre diferentes productos que necesariamente no compiten, pero sí se complementan. Entonces esto puede llevar a este tipo de alianzas que digo, un ponqué con una gaseosa. Y aquí les boto datos. El 85% de las veces que se compra un chocorramo se lleva una Coca-Cola. Aquí va a haber una oportunidad interesante. También el 60% de las ventas de bebidas energéticas se están haciendo los sábados y los domingos. Y como recientemente publicamos, en la tienda de barrio se está vendiendo menos leche y se está vendiendo más aguardiente. Entonces, aquí se comienzan a entender tendencias y puedo comenzar a hacer estrategias. También vemos cosas como los fines de semana cambia el comportamiento y se vende cerveza con pañales. Entonces, muy posiblemente el que está comprando pueda ser un hombre, uno puede comenzar a hacer inferencias. O sabemos que los fines de semana aumenta el consumo de bebidas alcohólicas y puede hacer empaquetamientos de productos como el que decía ahorita. Aguardiente con pañales o leche con cerveza, y ese son el tipo de cosas bien importantes que van a permitir llevar los datos a otro nivel y comenzar a integrar otros jugadores del mercado en mis productos.